copéptidos, ¿sí? Esto todavía no hablamos. Ya hablamos de quinolonas la última clase. Bueno, realmente no es muy largo. Es un grupo de antibióticos que entraría dentro de lo que es carbapenémicos, perdón, de lo que es beta-lactámicos, ¿sí? Nuevamente tiene un anillo beta-lactámico central y aparece uno de los grupos, porque ya hablamos de penicilina y cefalosporina. El tercero son los monobactámicos, ¿sí? Su espectro es reducido. Vamos a ver para qué tipo de bacterias cubre. Aparece en 1978, en la época dorada de los antibióticos. Se descubrió una serie de antibióticos consecutivos. Bueno, el único que tenemos disponible, fíjense que deriva de un producto natural nuevamente, de un principio natural, que es el Chromobacterium violaceum. El único que tenemos disponible y es útil dentro de la medicina es el Astreonam monobactámico. El Caromunam y el Tigemunam o Monam no están disponibles, ¿verdad? Son más bien derivados. Bueno, ¿contra quién funciona esto? Principalmente tiene afinidad por la proteína fijadora de penicilina número 3, que justamente tiene mayor cobertura frente a bacterias gram negativas. Entonces se le parece mucho a los aminoglucósidos en ese aspecto, ya que su espectro es reducido, pero en este caso cubre también gram negativos, ¿verdad? Bueno, como todos los beta-lactámicos, todos, penicilina, cefalosporina, monobactámicos y carbapenémicos, inhibe la síntesis del peptidoglucano, ¿verdad? Por principios distintos, ¿verdad? Entonces, algo que tienen que tener en cuenta para el examen, sí o sí, es, así que vamos a hacer un repaso ya a la par que estamos dando estas clases, es saber las bacterias, ¿verdad? Entonces, un compromiso de ustedes que tienen que asumir es manejar bien lo que es microbiología, principalmente si es gram negativo, gram positivo, anaerobio o aerobio, ¿verdad? En este caso, el Escherichia coli y la Pseudomonas aeruginosa son gérmenes gram negativos. Dijimos que solamente su espectro es gram negativo, ¿verdad? Sin embargo, no tiene ninguna actividad frente a gram positivo como Staphylo, Strepto, ni anaerobio. ¿Conocen algún anaerobio? ¿Algún anaerobicida? Una cosa es anaerobio y otra cosa es anaerobicida, ¿no? Un anaerobio es el bacterioides, ¿sí? Bacterioides, el más conocido, el fragilis, ¿verdad? Y nuestro anaerobicida podría ser una cefalosporina de segunda. Se recuerdan que tiene una cobertura anaerobia, ¿verdad? Resistencia a gérmenes. Fíjense que acá tenemos Pseudomonas aeruginosa y Pseudomonas resistente. Depende de qué tipo de Pseudomonas estemos hablando. Sin embargo, la Klebsiella pneumoniae tiene resistencia intrínseca. Germen intrahospitalario, germen o sea que se podrían conseguir, ganar o infectar en un hospital, en un centro hospitalario, en una terapia intensiva. Bueno, no se absorben absolutamente nada por vía oral, por lo tanto solamente van a encontrar en preparados por vía intravenosa, o sea en frasco, ampollas, intravenosa e intramuscular, ¿verdad? Bueno, esto en cuanto a concentración plasmática, viene en 100 miligramos por litro, o sea viene 1 gramo en vía intravenosa, en frasco. Su fijación proteica es alta, relativamente alta, 60%, semivida corta, 1.7 horas. Este es su volumen de distribución por kilogramo y se eliminan preferentemente por territorio renal, ¿verdad? Un 70%. Sí hay que tener cuidado con lo que es el fracaso renal, la insuficiencia renal. Bueno, a dosis estándar o terapéutica no es nefrotóxica, ¿sí? O sea, no nos preocuparía mucho la función renal, no presenta alergia cruzada, ¿verdad?, con penicilina o cefalosporina. Esa es una ventaja. ¿Por qué?
Porque la penicilina y la cefalosporina tienen en común ¿qué cosa? Son beta-lactámicos. Este señor también es beta-lactámico. Sin embargo, dice, si tiene alergia tanto a la penicilina como a la cefalosporina, no va a presentar alergia cruzada con respecto a un monolactámico, específicamente el Astreonam. ¿Verdad? Bueno, infrecuente aumento ligero de aminotransferasa, GOT, GPT, un daño hepático farmacológico, principalmente lo que es celular hepatocitario, y también dice que puede elevar fosfatasa alcalina, que es más bien vías biliares, ¿verdad? Bueno, esto es muy poco frecuente, o sea, es un evento que se relaciona más bien con el tratamiento muy prolongado, o sea, de días. Estamos hablando de 14 días en adelante, para que ustedes se imaginen, podrían esperar este daño hepático. De lo contrario, no. Prolongación del tiempo de protrombina y el tiempo parcial de tromboplastina. Generalmente se alarga el tiempo de coagulación, ¿no? Se prolonga. Normalmente, ¿cuánto sería el tiempo de coagulación normal? Muy bien, 15 minutos. ¿Verdad? Si se prolonga más de 15, estamos hablando de un trastorno de coagulación que podría ir vinculado a la vía extrínseca, TP, o vía intrínseca, TTPA. Eso es muy importante a la hora de entender un coagulograma. Bueno, ¿para qué podríamos indicar un Astreonam? Realmente ya nos damos cuenta que este antibiótico es de bajo espectro, no nos ofrece mucha calidad, mucho potencial. Entonces solamente si tenemos qué órganos afectados. Orina, ¿verdad? Vías urinarias. Pero como tratamiento, digamos, de reserva, ya por el tercer o cuarto puesto, porque tenemos opciones más buenas que el Astreonam. ¿Verdad? ¿Qué podríamos usar para una infección urinaria? Más o menos sería un caso clínico. El paciente acude junto a ustedes están de guardia, son médicos de la urgencia, refiere disuria, tenesmo, polaquiuria, ¿verdad? Nicturia. Cada uno tiene un significado relacionado a una infección urinaria, ¿verdad? Y les plantea qué antibiótico usarían en ese caso. ¿Qué cubriríamos con eso? ¿Gran positivo, gran negativo o anaerobio? ¿Qué voy a decir, Nunes? Pero con fuerza, con seguridad. Félix. Muy bien, gran negativo, ¿no? Esto tiene que estar seguro ya. Fíjense que falta una semana para nuestro examen. Orina, gran negativo. Pónelo, orina es igual gran negativo. ¿Puede haber un gran positivo? Puede, pero es muy baja la proporción. Generalmente en gestantes, streptococo, eso hay, ¿no? Pero el mayor causante, más del 80-90%, son gran negativos. Un ejemplo de gran negativo. Escherichia coli siempre, ¿qué más? Si le pongo cita 5, gran negativo. Uno es Escherichia coli, el clásico, ¿verdad? Muy bien. Segundo, ¿cómo? Neisseria, podría ser Neisseria, muy bien, pero no, la Neisseria no es un germen urinario. Es un gran negativo, está bien, pero no es un urinario. Proteus, muy bien, Félix. Proteus, Klebsiella, Acinetobacter, ¿verdad? Pseudomonas, muy bien, Pseudomonas. Entonces completan su lista de algunos más famosos gran negativos, ¿verdad? Pielonefritis ya es una complicación, es una infección hoy clasificada como infección urinaria complicada, ¿verdad? Prostatitis, infección del tracto urinario. También infecciones respiratorias. Hay gran negativos mayoritariamente en el pulmón. Entiendan bien lo que les pregunto. Si yo me enfermo por una neumonía, es muy probable que tenga un gran negativo en el pulmón. Y la respuesta es depende. Depende de qué. Si viene de su casa o si viene de un hospital, ¿verdad?
Si viene de la casa, que se llama neumonía adquirida en la comunidad, o NAC, ¿verdad? Lo más probable, hasta en un 75% de que esté el Streptococcus pneumoniae gram positivo detrás de esa neumonía. Sin embargo, si viene del hospital, es lo más probable que sea un gram negativo. Lastimosamente, ¿qué creen que es más agresivo? ¿Un gram negativo o un gram positivo? Cuidado, porque hay una población que dice gram positivo y gram negativo. Esto tenemos que estar seguros, anoten en un color fosforescente, ¿verdad? Si vengo del hospital, si estoy en el hospital, siempre la bacteria es mucho más agresiva, más mala, ¿verdad? ¿Qué entiendo mala? Mayor posibilidad de causarme muerte, mayor morbimortalidad, mayor secuelas, ¿verdad? Mayor gasto económico, ¿verdad? Porque esto es un gasto económico para el paciente y para el Estado, ¿verdad? Ahora, ¿quién es más agresivo? Por supuesto, los gram negativos. Los gram negativos son los más temidos por su virulencia y su resistencia, ¿verdad? Ya entendemos que es eso, ¿verdad? Bueno, exacerbaciones de EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Qué significa exacerbación? Crisis, empeoramiento de los síntomas basales. O sea, yo soy una persona fumadora, normalmente tengo una calidad de vida normal, tengo tos de vez en cuando, eso empeora. La tos empeoró, aparece fiebre, dificultad respiratoria, ¿verdad? Un estado crítico. Eso es una exacerbación. Y generalmente la exacerbación es las causas bacterias. Bueno, infecciones intraabdominales. Tienen que tener en cuenta que hay una diferencia entre intraabdominal e intestinal. No es lo mismo. Intestinal es en la luz intestinal e intraabdominal es en la cavidad abdominal. ¿Qué les parece peor? ¿Intraabdominal o intestinal? La intraabdominal. La peritonitis es grave, tiene altísima mortalidad, ¿no? La peritonitis, como dice acá, abscesos, infecciones biliares, todos son mal pronósticos. ¿Quién está detrás de ella? Gram negativo generalmente. Entonces, ¿tiene cobertura nuestro antibiótico? Posiblemente. Bueno, infecciones ginecostétricas, ¿verdad? Endometritis, enfermedad pélvica inflamatoria, más conocida como EPI, ¿verdad? Y infecciones gonocócicas, que son infecciones de transmisión sexual, ¿verdad? También tiene cobertura. Y sepsis y meningitis. Ahí sí, muy bien, lo que dijo la compañera, meningitis, ¿verdad? Ahí sí aparece la Neisseria, tanto meningitis principalmente, y acá entra la Neisseria gonorrheae, en lo que es infecciones del tracto genital, ¿verdad? Genital. Bueno, ¿qué entendemos por sepsis? Repaso. ¿Qué es sepsis? No. ¿Podría ser algo más específico? Eso tienen que aprenderse porque vamos a volver a mencionar en varios puntos de la carrera, ¿verdad? Así que es mejor que se aprendan ya. Tienen que armar dos extremos. En un extremo, un foco infeccioso, ¿verdad? El médico tiene que identificar un foco infeccioso. Si es orina, vamos a decir que tiene disuria, polaquiuria, tenemos fiebre, etc. Si es pulmón, tos, expectoración purulenta, dificultad respiratoria, dolor pleurítico, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es mi foco en el primer caso? Orina. En el segundo caso, pulmón. Y así sucesivamente. ¿Qué le tengo que sumar? Más lo que vos dijiste, ¿verdad? Síntomas sistémicos. El SIRS, ¿verdad? SIRS. Síndrome ¿de qué? De respuesta inflamatoria sistémica. Entonces tienen su foco pulmonar, urinario, abdominal, lo que sea, más SIRS. Entonces, ¿qué es lo que es SIRS? Taquicardia, taquipnea, ¿verdad? Fiebre, leucocitosis. Tienen esos dos, automáticamente construyen el diagnóstico de sepsis. O sea, sepsis no es infección generalizada. La infección generalizada generalmente
se traduce, un sinónimo sería la bacteriemia, que sí, una infección generalizada. Entonces vayan ya diferenciando bien los conceptos. Bueno, interacciones. Como un antibiótico de bajo espectro, si combinamos con otro que tiene espectro contrario o similar, vamos a ampliar el espectro. Repasando, aminoglucósidos. Repaso. ¿Qué cobertura antibiótica cumple? ¿Cuál es su cobertura? ¿Gram positivo, negativo o anaerobio? Muy bien, gram negativo. Solamente cubre gram negativo, o sea, cubre infecciones de qué órganos. Primero, orina. Muy bien. Fíjense que estamos repitiendo lo que recién dijimos, ¿verdad? Orina, abdomen y ¿qué cosa? Tracto gastrointestinal también. Hay infecciones intrahospitalarias pulmonares, ¿sí? Anoten eso. Entonces, espectro reducido. ¿Considerarían al aminoglucósido un fármaco tóxico? Sí, muy bien. ¿Qué tipo de toxicidad tiene? ¿Qué tengo que cuidar en un paciente? Primero, en primer lugar, es ototóxico. ¿Se recuerdan? Afectaba a un par craneal y justamente el vestíbulo coclear, ¿verdad? Produce hipoacusia y trastornos vertiginosos o vestibulares. Entonces tengo que supervisar el área de audición y también el equilibrio. Tengo que vigilar a mi paciente, le pregunto todo lo es, ¿no tenés mareo, doña o dom, o señor o señora? ¿No tenés tinnitus, ese sonido agudo que aparece en el oído? Entonces son señales de ototoxicidad y suspensión del antibiótico o rotación del antibiótico. ¿Qué más? Es nefrotóxico. El nefrotóxico también puede producir un efecto relajante muscular, pero tóxico, ¿verdad? Actúa sobre la placa neuromotora, sobre la acetilcolina. Hay que tener cuidado con una enfermedad autoinmune que se llama, ¿cómo se llamaba esa enfermedad autoinmune que produce flacidez? Miastenia gravis. Hay que tener cuidado con los miasténicos. Y finalmente, puede producir hipersensibilidad, puede producir alergia, ¿verdad? O sea, tenemos 4 fenómenos tóxicos relacionados a los aminoglucósidos. Los aminoglucósidos podemos administrar por vía oral. ¿Existen preparados en comprimido para el tratamiento ambulatorio? ¿Sí o no? No, solamente viene por vía parenteral, ¿verdad? Eso también tienen en común con estos monobactámicos que solamente tenemos en frascos o ampollas. Bueno, los betalactámicos también con otro. Este es un betalactámico. Si combinamos con otro, con una penicilina semisintética, por ejemplo, va a funcionar bien. Acuérdense de diferenciar bien las penicilinas. Porque cuando decimos penicilina, no imaginamos penicilina G o benzatínica. Sin embargo, hay penicilinas semisintéticas, ¿verdad? Antiestafilocóxicas, de amplio espectro, y las antiseudomónicas. Son una clasificación amplia de las penicilinas. ¿Entiendan? Eso le digo a la hora de repasar, estudiar, fijar información, ¿verdad? Bueno, probenecid y furosemida complican la función renal, ¿verdad? Podrían empeorar el daño renal. Bueno, ¿cómo administramos? Depende del grado de infección. Para el tracto urinario bajo, no complicado, nos dice 500 a 1 gramo cada 8 a 12 horas. Si la infección es sistémicamente moderada, grave, 1 a 2 gramos cada 8 a 12 horas. Y si estamos hablando de sistémicas graves, potencialmente mortales, la dosis máxima, ¿verdad? 2 gramos cada 6 a 8 horas. ¿De qué depende que sea grave una enfermedad infecciosa? ¿Cómo vamos a ver qué tan grave está, ¿verdad? Depende de la repercusión de estos síntomas sistémicos, de la taquicardia, la taquipnea, ¿verdad? De la hipotensión. Esos son los componentes que me van a definir esto es grave, esto es moderado o esto es leve. Eso ustedes van a recibir esa información próximamente, ¿verdad? ¿Cómo se administra? Solamente intravenosa o intramuscular.
intravenosa o intramuscular. Bueno, acá dice no tiene relación cruzada con pacientes alérgicos a penicilina ni cefalosporina. Entonces sería solamente, atiéndame, solamente vamos a usar Astreonam si hay alergias a penicilina o cefalosporina. De lo contrario, no le vamos a tener en cuenta. Excepto la ceftazidima, que es una cefalosporina de tercera generación antiseudomónica. Era el que tiene mayor espectro dentro de la cefalosporina de tercera. Recuerden que las cefaloporinas son una larga lista, enorme, ¿verdad? Que hay que fijar, mejor dicho, cuál es el más importante o los más importantes. Bueno, después entramos en carbapenémicos, que es el último beta-lactámico que vamos a hablar. Los carbapenémicos son de amplio espectro, ¿sí? Este sí es una bomba, ¿verdad? Dejamos como último lugar, ¿verdad? No es un fármaco de última línea, entiéndase, última línea, ya después no queda más nada, ¿verdad? Es un fármaco de más o menos el tercer escalón. Reservamos para los casos de resistencia, fracasos terapéuticos o infecciones muy graves o severas. Entonces, fármaco que vamos a tener muy bien guardado en caso de situaciones especiales. ¿Cuáles son esas situaciones especiales? Repetimos, infecciones graves, sepsis, ¿verdad? Resistencia, fracaso terapéutico, ¿sí? Entonces, en ese caso nomás vamos a agarrar un carbapenémico. De lo contrario, guarden, no usen indiscriminadamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué tan amplio espectro es? Deriva de un componente natural, el Streptomyces cattleya, ¿verdad? Son antibióticos, ya dijimos, beta-lactámicos bicíclicos, y lo que hacen es sustituir un átomo de carbono por azufre y adicionan un doble enlace en el núcleo justamente beta-lactámico pentacíclico, ¿verdad? Entonces cambian su fórmula química y le dan mayor espectro. Bueno, acá tenemos los tres disponibles. En realidad hay más carbapenémicos. Los más utilizados y los que están disponibles son el imipenem, meropenem y el ertapenem. Todos están disponibles, todos pueden usarlo, todos pueden administrarlo. ¿Todos tienen el mismo precio? No. Ustedes se imaginan cuánto costaría un meropenem y un imipenem. Más o menos cuestan 250.000 por frasco. O sea, comparando su espectro es barato. Sin embargo, el ertapenem sube a 600.000 a 800.000 por frasco. ¿Y cuál es la diferencia? Su vida media es más larga, por lo tanto es más cómodo usar una vez por día nada más. Sin embargo, los otros se usan 4 y 3 veces por día. Bueno, estabilidad a las beta-lactamasas. Ya nos ofrece una estabilidad intrínseca a las beta-lactamasas. Por ejemplo, la amoxicilina no tiene actividad frente a la beta-lactamasa, a no ser que le agreguen sulbactam, tazobactam o ácido clavulano. Entonces tienen que hacer una combinación para que tenga estabilidad frente a estas enzimas bacterianas que van a romper el anillo beta-lactámico, ¿no? Entonces esto ya viene con con sensibilidad intrínseca a las beta-lactamasas productoras de bacterias. Y tenemos también que tiene una estructura molecular pequeña. Nos dice, el imipenem cubre proteína fijadora de penicilina 2 y 1, el meropenem 2 y 3 y el ertapenem solamente el 2. Bueno, cubre, ¿qué es lo que cubre? Aerobios y anaerobios, gram positivo y gram negativo, o sea, cubre todo, básicamente. Cubre anaerobios y cubre gram positivo y negativo. Todos estos gérmenes son bastante resistentes, agresivos. En primer lugar, Staphylococcus aureus, ¿verdad? Principalmente meticilino sensible, ¿verdad? El Streptococcus epidermidis, el Streptococcus piógenes, ¿verdad? El Streptococcus pneumoniae, el Enterococcus fecalis tiene cobertura. También el Clostridium. ¿Se recuerdan que el Clostridium teníamos 4 tipos? Era el tetani, el perfringens, el botulinum y el difficile, ¿verdad? El difficile.
cubre todo. Tiene cobertura para este germen anaerobio. Tetanib, responsable del tétano. Botulinum, el que se usa para Botox. Pero si se infectan por botulinum van a tener flacidez. Y van a morir por una parálisis flácida. Es como un relajante muscular periférico, ¿verdad? Perfrin, que es diarrea, no tiene mucho problema, pero el que tiene problema es el difícil, porque ocasiona una enfermedad que se llama colitis pseudomembranosa. ¿Se recuerdan? Dimos la clase pasada. ¿Cuál era la mayor causa de colitis pseudomembranosa? ¿Qué antibiótico? Ciprofloxacina. ¿Verdad? La ciprofloxacina es una fluoroquinolona. Van describiendo. Bueno, ¿cuál sería la clínica de una colitis pseudomembranosa? Recuerden, colitis, inflamación del colon. Y ustedes dicen, ¿qué es lo que es la función del colon? Absorber agua y electrolitos, solamente eso. O sea, su papel fundamental es dar una consistencia fisiológica a las heces y reabsorber más o menos entre 1000 a 1500 ml de agua, ¿verdad? Diario. Si no, diarrea. Y una diarrea importante, abundante, profusa, deshidratante. Y ustedes dirán, ¿cuánto tiempo va a tener diarrea? Y crónica. Estamos hablando de más de 14 días de diarrea. Entonces es importante pensar que puede ser una colitis pseudomembranosa. ¿Cuál sería el tratamiento? Todavía no dimos. Si alguien sabe, perfecto. Pero enseguida vamos a entrar en el tratamiento del Clostridium difficile, responsable de la colitis pseudomembranosa. Neisseria gonorrhoeae, ETS. ¿No? Neisseria meningitis, gran negativo, gran negativo. Haemophilus influenzae es un gran negativo o gran positivo. Gran negativo. Ponen un negativo acá. Escherichia coli ya me dijeron que es un gran negativo. Y la Klebsiella que es un gran negativo. Entonces hay una amplia gama de gran positivos, acá vemos los gran positivos, gran negativos y anaerobios. Amplio espectro. Amplio espectro es un fármaco de reserva, ¿sí? No se utiliza cotidianamente. Bueno, la única forma de generar resistencia es si las bacterias tienen la capacidad de producir carbamepenasas, que van a destruir precozmente el anillo central de este antibiótico. Y ustedes dirán, ¿cuál de estos gérmenes tienen esa capacidad? Y es la Klebsiella pneumoniae, ¿verdad? Que es realmente carbapenem resistente. Dice lo carbapenem resistente. Quiere decir que es una bacteria agresiva, ¿verdad? Bueno, también hay cepas de Escherichia coli ya carbapenem resistente. Por más de que le digamos la Escherichia coli es buena, hay gérmenes, principalmente en los Estados Unidos fue el primer caso que se descubrió de E. coli carbapenem resistente. En 2005 aproximadamente apareció la primera cepa. Bueno, meropenem, menor actividad contra gran positivo. O sea, podríamos considerar que el meropenem dentro de los tres, IMI, mero y ERTA, es el que tiene menor espectro, ¿verdad? Menor cobertura. Bueno, acá hablamos de los tres fármacos en cuanto a cinética y dinamia. Vemos el imipenem viene con un componente que es la cilastatina, ¿verdad? Normalmente el imipenem se libera por el túbulo contorneado proximal y se reabsorbe. Sin embargo, si no tiene el componente cilastatina, se elimina y se neutraliza el antibiótico. Entonces tuvieron que agregarle cilastatina para aumentar su concentración en su vida media y ser más estable. Este es un problema, la cilastatina, porque le da mayor potencial epiléptico, epileptógeno, convulsiones, ¿verdad? Principalmente si el paciente tiene alguna lesión predisponente, como tumores, secuelas, fibrosis, meningitis, traumas, ¿verdad? Si el paciente es fisiológicamente normal, por supuesto que no hay riesgo potencial de convulsiones. Bueno, el meropenem, 25 a 55 mg/l de su pico sérico, y el ertapenem 150.
O sea, tiene un pico sérico mayor y vida media mucho más larga, hasta 4.4 horas para el ertapenem. Bueno, la unión proteica es más alta también para el ertapenem, menos del 20% para el meropenem y 10% para lo que es imipenem y cilastatina en el transporte del antibiótico, ¿verdad? Todos tienen el mismo volumen de distribución, 20 litros por kilogramo, se distribuye de manera igualitaria y todos se eliminan por vía renal, en mayor porcentaje el ertapenem. O sea, en resumen, más estable, más largo, más digamos, cómodo en la posología es el ertapenem. Por eso el precio es mucho más alto, ¿verdad? Mucho más alto para el ertapenem. Bueno, el Ministerio de Salud y el IPS tienen imipenem y meropenem. No tienen ertapenem. Este es un artículo de lujo, ¿verdad? Tesain, por ejemplo, tiene como caramelo ertapenem, ¿verdad? Porque tienen mayor poder adquisitivo, ¿verdad? Bueno, efectos adversos. No se absorbe por vía oral, eso es importante, todo viene por vía parenteral. Hay una relación entre cuanto mayor potencia tiene, no vienen por vía oral. Si es potente, no van a encontrar por vía oral. Si es débil, de bajo espectro, van a encontrar por vía oral. Ustedes vieron que la mayoría de los bacteriostáticos, por ejemplo, son por vía oral, ¿verdad? Bueno, es hidrolizado rápidamente por las dipeptidasas, por eso no disponemos por vía oral y generalmente eleva las concentraciones a nivel urinario, ¿verdad? Y su eliminación posterior. Náuseas y vómitos, eventos adversos más frecuentes, 1 al 20%. Y esto es lo que nos preocupa, las convulsiones, ¿verdad? 1.5% de los pacientes pueden tener convulsiones asociadas a este fármaco o a este grupo farmacológico. Mayor si tienen lesiones a nivel del sistema nervioso central. ¿Qué se entiende por lesiones? Dijimos ya, tumores, accidentes cerebrovasculares agudos o secuelares, meningitis secular o traumatismo cráneoencefálico. Se cayó en la moto, se golpeó en la cabeza, es una lesión. Entonces en esos pacientes tienen mayor riesgo de convulsiones. ¿De qué tipo? Porque existen múltiples tipos de convulsiones. Están las focales y las generalizadas, ¿sí? Focal, un solo hemisferio. Generalizada, los dos. ¿Cuál es peor? Por supuesto la generalizada, ¿verdad? Dentro de las generalizadas tenemos otra vez las tónicas, las clónicas, las tónico-clónicas y las de ausencia, ¿verdad? En resumen, las que dan son las tónico-clónicas generalizadas, ¿sí? O sea, la peor de todas, la que produce deterioro del estado de conciencia. Esto nos dimos cuenta en experiencia, no es porque dice la literatura. Teníamos una paciente con cáncer pulmonar, la señora nunca fumó en su vida, pero el marido sí, era fumadora pasiva. De repente convulsionó en la casa, ¿no? Tuvo una convulsión, cayó, le llevaron al hospital, tomografía, metástasis cerebral por un tumor pulmonar, ¿verdad? Bueno, broncoaspiró, se infectó en el hospital, se le inició un caro apenémico, fue el imipenem cilastatina y convulsionó otra vez, ¿verdad? Se le rotó a meropenem y las convulsiones se dieron, ¿verdad? O sea, moraleja, ¿quién es el que produce más convulsión? Imipenem cilastatina, ¿sí? Es el que es más temido para las convulsiones. No se recomienda si el paciente tiene una infección más una lesión cerebral, que suele ser frecuente. O sea, atiendan bien esos puntos, marquen en rojo, verde o cualquier color que le llame la atención, porque tienen una alta probabilidad de salir en el examen, ¿verdad? Si no, con ustedes, con otra sección. Bueno, usos clínicos. ¿Qué dijiste, bacteriemia, ¿no? Lo que dijiste hace rato, bacteriemia. Infección generalizada, ¿verdad? Muy bien, se puede usar para infecciones. Todos los que están acá son graves, ninguno es leve. Entonces usamos para infecciones generalizadas, como dijo Alceir,
foco desconocido o intrahospitalaria. ¿Quién era el germen mayormente responsable detrás de una intrahospitalaria? No necesito el nombre, necesito el gran nomás. Muy bien, el gran negativo, ¿verdad? Gran negativo. Si yo le pregunto de esos costetes, gran negativo. No me pongan bacterias, ¿verdad? No caigan en un error. Bueno, porque voy a tener, ahora sí le pido el nombre de la bacteria, sí pongan algo, qué sé yo, Escherichia coli, ¿verdad? Bueno, neumonía comunitaria severa, dice. Viene de la casa, pero es grave. ¿Verdad? Viene de la casa, pero es grave. También las nosocomiales. Fíjense, las comunitarias severas generalmente son por gran negativo o gran positivo. Gran positivos, ¿verdad? Gran positivo agresivo, Staphylococcus aureus, ¿verdad? Es un germen malo. Y las nosocomiales, gran negativo generalmente. Bueno, infecciones urinarias complicadas. ¿Qué se entiende por complicada? Porque no le voy a poner complicada, le voy a poner ya la patología, ¿no? Pielonefritis, ¿verdad? Infección del sistema pielocalicial, una infección renal difusa, o sea, todo el riñón va a estar infectado, lo que es el absceso nefrítico y el absceso perinefrítico. Son todas las complicaciones urinarias que pueden encontrar. Neutropenia febril. ¿A partir de cuánto se considera neutropenia? Ese es un punto importante, porque neutropenia, no entiendo qué es neutropenia. Neutropenia es el valor absoluto, o sea, lo que es neutrófilos, el valor absoluto es más de 1500 neutrófilos por milímetro cúbico. Entonces, menos de 1500, neutropenia. ¿Verdad? ¿Qué función cumplen los neutrófilos? Infección o inflamación aguda bacteriana. ¿Verdad? Si yo tengo neutropenia, las bacterias van a tener vía libre de proliferación y va a ser mucho más fácil infectarse por una bacteria. Y acá dice febril, quiere decir que tiene neutropenia más infección ya. O sea, una enfermedad súper grave. ¿Quiénes pueden ganarse una neutropenia? Leucemia, ¿verdad? Linfoma, hemofilia, trastorno hematológico y posquimioterapia. ¿Verdad? También las infecciones intraabdominales. Hablamos hace rato de infecciones biliares, peritoneales y abscesos abdominales. También la osteomielitis, principalmente esto es importante porque es difícil llegar al hueso. ¿Verdad? La osteomielitis complicada. Meningitis también podría ser una opción, tanto para gran positivo como para gran negativo. ¿Cuál sería el objetivo en este caso? Gran negativo. En caso de resistencia a gran negativo, vamos a utilizar un carbapenémico para dispararle a los gran negativos. Neisseria, hemófilos, ¿verdad? Podría ser cubierto por un carbapenémico. ¿Qué usaría para una meningitis? ¿Un imipenem, un meropenem o un ertapenem? O mejor dicho, ¿qué no usarían? El imipenem. ¿Por qué? Muy bien, porque tiene mayor riesgo de convulsión y hace rato dijo, más si tiene lesiones meningoencefálicas. Pero ustedes dirán, pero la meningitis de meninge, doctor, no es cerebro. Meninge es la capa que recubre al cerebro. No, pero la meningitis siempre cursa con un cuadro leve a grave de encefalitis. O sea, siempre toca cerebro. Entonces eso hay que llevar en cuenta, ¿verdad? Ustedes ya saben por qué no tengo que usar imipenem. Usaría un mero o un erta. Más seguro, ¿verdad? Y ustedes, ¿qué es lo que tanto que convulsiona el paciente, verdad? Le hacemos un anticonvulsivante y pasa. Bueno, el riesgo de la convulsión es uno que produce lesión neuronal, potencialmente irreversible. O sea, no es nada bueno la convulsión. Segundo, hay riesgo de broncoaspiración en un 20 a 40% y que se muera el paciente. O sea, la convulsión sería muy convenientemente evitarla, ¿verdad? Bueno, infección de piel y tejidos blandos, por supuesto, grave. Estamos hablando de celulitis profunda, ¿verdad? De forunculitis difusa profunda,
de enfermedad de las fascias, de una fascitis necrotizante, ¿verdad? De una enfermedad de Fournier. ¿Conocen la enfermedad de Fournier? ¿Escucharon hablar ya? Fournier. Bueno, si buscan en internet no se ve nada lindo, ¿verdad? Porque es una infección del piso de la pelvis, ¿verdad? Alrededor de los genitales, y es profunda, y es grave, y es mortal, ¿verdad? Entonces, en ese tipo de infecciones graves, catastróficas de piel, vendría bien un carbapenémico, ¿verdad? Bueno, la única contraindicación sería alergia a carbapenémico. Hasta ahora nunca, casi no recuerdo uno que sea alérgico a carbapenémico, que sea un fármaco bien tolerado. ¿Cuál sería el fármaco más alergénico que tenemos en plaza? Que yo tendría cuidado a la hora de administrarlo. Muy bien, la penicilina. Principalmente las naturales. Cuidado con esa pregunta, naturales. Bueno, estaría recomendado la prueba de la penicilina. ¿Escucharon hablar ya de esa prueba? ¿Le harían o no a un paciente antes de administrar la penicilina? No, porque se demostró que no tiene ningún beneficio, más bien causa un fenómeno de sensibilización, ¿verdad? Por si acaso se van a aplicar una penicilina y le dice tenés que hacerte la prueba de la penicilina, ¿verdad? No, ya no se usa más eso. Por eso se recomienda estar en un hospital. En caso de reacciones alérgicas, se le hace el tratamiento nada más. Bueno, sinergismo, aminoglucósidos, podría ampliar su espectro, glucopéptidos, que es lo que viene a continuación, y la rifampicina, que tiene mayor cobertura gram positiva, ¿verdad? Y gérmenes resistentes. Vamos a hablar de la rifampicina cuando hablemos de tuberculosis. Bueno, esta es la posología. Vemos que es del imipene, ¿verdad? ¿Cómo se administra el imipene? Bueno, tenemos para infecciones leves, moderadas y severas. Esto es según su criterio, ¿verdad? Dependiendo de las características clínicas. Viene de 250 miligramos. Lo habitual que disponemos es de 500. ¿Verdad? Entonces es 500 para infecciones moderadamente susceptibles cada 6 o cada 8 horas. ¿Verdad? Normalmente usamos cada 6. Cada 6, o sea, 4 veces por día vamos a usar este fármaco. Muchas dosis a continuación, ¿verdad? Infección del tracto urinario, ¿verdad? 250, y si es una infección complicada, 500 cada 6. Bueno, esto es meropene. Infecciones de piel, 500 miligramos cada 8. Este sí es un estándar. El imipene siempre se usa cada 6 y este se usa cada 8, el meropene, ¿verdad? Bueno, infecciones intraabdominales puede subir de 500 a 1 gramo, porque hablamos de mayor complicación, mayor gravedad y mayor porcentaje de mortalidad. Y también administrar una infusión lenta, de aproximadamente 15 a 30 minutos. Estos fármacos también, así como les dije, cuanto mayor espectro tengan, más pesados sean, vienen por vía parenteral, no vienen por vía oral, ¿verdad? Segundo, el fármaco es corrosivo y espeso, cuanto más potente es. Entonces se recomienda diluir y administrarlo lentamente, ¿verdad? Lentamente, fíjense que en 15 a 30 minutos. Bueno, ¿y cuáles son los efectos adversos y farmacocinética del meropene? No necesita la cilastatina porque no se pierde en el túbulo renal, no se neutraliza, no tiene esa deficiencia. Y menor posibilidad de convulsiones. No está exento, pero es del 0.5% versus el 1.5% del imipene. Incluso vimos más casos con el imipene. Bueno, menor espectro frente a gram positivo, esa es su desventaja. O sea, estáfilo, estrepto, ¿verdad? Streptopiógenes, epidermidis cubre menos el meropene. Y por último, el ertapene, que tiene mayor vida media. Ustedes ven que es 2 veces por día, 1 gramo 2 veces por día, o incluso 1 gramo cada 24 horas, dosis diaria, ¿no? Solamente que el tiempo, ven que para infección de piel grave, pie diabético, va de 7 a 14 días de tratamiento.
Esto es muy importante, el tiempo de tratamiento. No es que 2 días le hacemos y le mandamos a la casa ya. 14 días en su mayoría. Infecciones complicadas del tracto urinario, día 14 días. ¿No? Infecciones ginecológicas, este sí es menor, 3 a 10 días. Estamos hablando de la EPI, enfermedad pélvica inflamatoria. Bueno, la semilla es más larga, es más cómoda, es más cara, ¿verdad? Y su espectro de actividad mayor frente al gram positivo, Enterobacter y también anaerobio. O sea, el que tiene mayor espectro de todo es el ertapenem. Aparte de ser más cómodo, es más potente. Bueno, en un segundo punto cambiamos de antibiótico de carbapenémico, pasamos a glucopéptidos, que no